otra cosa es cómo funciona el Estado, pero bueno, eso no vamos a entrar aquí. Es una sentido muy similar. El tema del tratamiento lingüístico en Italia es bastante reciente y está viviendo todo un proceso de desarrollo hoy día. Además, desde el punto de vista social, no es un tema que crispe a los italianos. No hay un rechazo social hacia el reconocimiento de las minorías lingüísticas, de momento. Y los políticos incluso ven esto con buenos ojos. Depende de algunas zonas, sobre todo cuanto más al norte con más y cuanto más al sur por otro motivo, que son las subvenciones que se están dando para estos temas. No estoy cayendo alguna picaresca, pero es muy típico de los italianos. Bueno, en el 99 se aprueba por primera vez a nivel estatal una ley para tutelar lo que en Italia se llaman las minorías lingüísticas históricas. Bueno, es la primera vez que en Italia se dice que el italiano es oficial. 1999. No es que Italia tenga muchos años de historia, pero es la primera vez que se reconoce que el italiano es oficial. Ya han vivido hasta ahora tranquilamente, ¿eh? O sea, y el italiano era oficial. De facto, porque en derecho hay cosas que son de jure y otras que son de facto. Y de facto nadie cuestionaba, sin que nadie hubiera declarado que el italiano era oficial, porque había reconocido ciertos derechos. Uso en la justicia, en la educación, etc. No obstante, para despejar dudas y ante la presión se declaró en el 99 que el italiano era oficial. Junto a esto, se dice en esta ley, y uno de los padres, como decía antes, era el profesor Fiso Russo, que se va a tutelar la lengua y la cultura de las poblaciones, como veis ahí, albanesa, catalana, alemana, griega, eslovena, croata, y además los que hablan francés, franco-provenzal, ciudadano, ladino, gitano y sardo. Italia es un mosaico lingüístico. Además, muchas de estas comunidades están dispersas territorialmente, lo cual dificultaba la tutela si se deja solo en el plano regional. No voy a entrar en una política comunitaria, porque es muy jurídica, ¿por qué hablan en un lado de poblaciones y en otras de los que hablan? Bueno, entre otras cosas, porque muchas de estas minorías históricas no son italianos, o no son de lengua, son de lengua no italianos, pero de lengua no italiana, o ni siquiera son italianos. Caso de las minorías croatas, eslovenas, no voy a decir nada de los alemanes de Subtirol, que su concepto de italianidad es muy relativo. Y junto a eso se metieron tres lenguas que generaron un problema en Italia, que son el friulano, el ladino y el sardo, por si consideraban que eran lenguas italianas. Y hubo polémica porque se excluyó al lombardo o al véneto, que fueron algunas regiones que protestaron porque consideraban que el lombardo y el véneto tenían que estar ahí junto con el piemontés. Fuera ha quedado lo que en toda Italia se llaman los dialetti. De hecho, hasta ahora nadie se ha ocupado de ellos. Sin embargo, ahora algunos gobiernos regionales empiezan a legislar, me gustaría que vierais algunas de las leyes, cómo se parecen a otras más próximas a nosotros, a legislar sobre la tutela de sus lenguas regionales. En concreto, lo que están dando el paso es el piemontés, el piemonte, y el caso del véneto. El véneto para reconocer el idioma o lengua véneto, pero para negárselo a los ladinos que tienen su territorio, porque esto siempre funciona un poco así. Y en menor medida el caso del siciliano.